todas. Un gusto poder estar esta mañana con ustedes. Vamos a estar mirando en esta mañana un pasaje en Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. Marcos 6, 14 al 29. Si quieren buscarlo en sus Biblias, por favor, en sus computadores, en sus celulares. Todo esto está ya diseñado. Está cuadrado con Daniel. La idea es que cada uno se acerque a la palabra de Dios o la escuche, no hay problema, no tiene que buscar, la escuche si desea. Antes de leer este pasaje, lo que yo quiero en esta mañana hacer es dar como un resumen de este pasaje en Marcos 6, versículos 14 al 29. En este pasaje encontramos integrado dos asuntos. Uno, la fama del Señor Jesús. Y el otro, la muerte de Juan el Bautista. En ese pasaje encontramos entrelazados, integrados, intercalados estos dos asuntos, que lo que el Señor Jesús estaba haciendo estaba produciendo mucho impacto. Y no solo lo que decía, más lo que hacía, estaba causando como un alboroto entre la gente. Pero al mismo tiempo en este pasaje vemos la muerte de Juan el Bautista. El título de la prédica de hoy es Creencias y Sociedad. Así lo he titulado, para hacerlo corto. Pero esto es más profundo que un simple título. En eso estamos todos nosotros, todo el tiempo, todos los días, envueltos en creencias y en la sociedad. Y vamos a ver en este pasaje cómo esas creencias afectaban la sociedad, cómo la sociedad afectaba a otros en sus creencias. Y entonces, ya entrando en el pasaje comienza diciendo que la fama del Señor Jesús llegó hasta los oídos del rey Herodes. Y entonces, ahora, Herodes dijo, cuando dijeron, imagínense que hay uno por allí que se llama Jesús, que está alborotando a la gente. Y Herodes dijo, no se afanen, no se preocupen, eso va a ser el Juan el Bautista que mandé matar, que debió resucitar. Y seguramente ahora resucitado va a hacer más grandes cosas. Pero él dijo eso como sin pensar, o quién sabe cuánto lo pensó, qué tanto lo pensó. Entonces, ¿quién es este Herodes? Esta es la primera pregunta que vamos a hacernos en esta mañana, es ¿quién es este Herodes? La segunda pregunta que vamos a mirar es ¿qué decía la gente de Jesús? La tercera es ¿quién fue Juan y qué hizo? Y la cuarta, ¿qué desencadenó la muerte de Juan? Como se dan cuenta, estos 4 títulos, ¿no? Son el desarrollo del sermón, el cuerpo del sermón, la estructura del sermón. ¿Quién, qué, quién, qué? ¿Quién es este rey Herodes? ¿Qué decía la gente de Jesús? ¿Quién es este Juan y qué hizo? ¿Y qué desencadenó la muerte de Juan? ¿Quién entonces es este Herodes? ¿Por qué es importante saber quién fue este Herodes? Pues para no ser tan superficiales, ¿cierto? Con la palabra preciosa de Dios Santa, es que hablando de los Herodes o de la dinastía herodiana, en la historia universal aparecen varios Herodes.
De hecho, en la Biblia hay varios de ellos en los eventos narrados por los evangelios y por Lucas en el libro de Hechos. Entonces, ¿quién es este Herodes? Vamos a tratar de identificarlo. En Mateo capítulo 2 encontramos un primer Herodes y es el que manda matar a todos los niños que estaban naciendo, que habían nacido en Belén, en la ciudad de Belén y en sus veredas alrededor. Este Herodes de Mateo capítulo 2 es Herodes el Grande. ¿Listo? Es el primer Herodes, por así decirlo, en la dinastía herodiana. Luego en Mateo capítulo 2, versículo 22, un poquito más adelante, aparece Herodes Arquelao. Herodes Arquelao es el hijo mayor de Herodes el Grande. ¿Listo? Y ya también al tiempo que su papá reinaba, él también reinaba. Y entonces ese es Herodes Arquelao. Cuando María y José escaparon porque sabían de lo que había dicho el rey Herodes el Grande, también supieron que por ahí andaba Herodes Arquelao y se alejaron de estos Herodes, del papá y del hijo. Luego en Hechos, capítulo 12, versículo 1, hay otro Herodes allí, que es Herodes Agripa I. ¿Sí? Este Herodes Agripa I es hijo de Aristóbulo. Es nieto de Herodes el Grande, obvio, es nieto de Herodes el Grande, pero es que Herodes el Grande tuvo 10 esposas, ¿ya? Tuvo 10 esposas, por lo menos las formales, las oficiales. Y este Herodes Agripa I es hijo de Aristóbulo, que fue el hijo mayor de la segunda esposa de Herodes el Grande. ¿Listo? Y en Hechos 25:13, en Hechos 25:13 encontramos a Herodes Agripa II. ¿Sí? Este Herodes Agripa II fue el que irónicamente dijo a Pablo, por poco me convences a ser cristiano. Y es el hijo de Agripa I. ¿Listo? Entonces, el Herodes de Marcos, capítulo 6, o sea, del pasaje de esta mañana, no es ninguno de estos, no es ninguno de los que acabo de mencionar. Ni es Herodes el Grande, ni es Herodes Arquelao, el hijo mayor de Herodes el Grande, ni tampoco es Herodes Agripa I, ni tampoco es Herodes Agripa II, sino que este Herodes es Herodes Antipas. Herodes Antipas, que es el otro hijo del primer matrimonio que tuvo Herodes el Grande. Este es Herodes Antipas. Lo llaman tetrarca, porque él recibió como herencia una cuarta parte del reino de su papá. Por eso se llama tetrarca, porque recibió una cuarta parte del reino de su papá, Herodes el Grande. Recibió como regalo la jurisdicción de Galilea y la jurisdicción de Perea. ¿Bien? Entonces, esos fueron dos regalitos del papá al consentido Herodes Antipas. En la historia universal también lo llaman Antípater. Entonces, Herodes Antipas tetrarca es el personaje que aparece en Marcos capítulo 6. ¿Bien? De este mismo Herodes, ya hablando del mismo Herodes, Antipas tetrarca, que recibió una cuarta parte del reino para gobernar sobre Perea y sobre Galilea, también en Lucas capítulo 13
versículo 32 aparece. Es el que dicen los discípulos, aquel día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí. Los fariseos le dijeron al Señor Jesús que saliera de ahí rápido, porque Herodes te quiere matar. Este es el mismo Herodes Antipas, tetrarca, el mismo de Marcos 6, 14 al 29. ¿Y qué dijo? ¿Cómo se refirió el Señor Jesús a este Herodes? Y les dijo, id y decid a aquella zorra. Así llamó el Señor Jesús, en este caso, a Herodes Antipa, zorra. En Marcos capítulo 8, versículo 15, es otro pasaje donde está este Herodes, o se habla de este Herodes, y él les mandó, el Señor Jesús mandó diciendo a sus discípulos, mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, de este Herodes, Antipas. El Señor Jesús sabía la clase de tipo que era, la clase de persona que era, y les dijo, vea, si no se cuidan, hasta este Herodes los va a confundir. Si ustedes no leen bien la Biblia, si ustedes no aprenden bien las cosas, este Herodes los puede enredar. Luego este mismo Herodes aparece casi que por última vez en el libro de Lucas, en Lucas 23:11. Dice que entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, hablando del Señor Jesucristo, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Así pues, ya hemos identificado quién es este Herodes en la palabra de Dios, en qué escenarios estuvo, más o menos cómo era él, qué dijo el Señor Jesús de él. Y entonces lo vemos en la escena de hoy de Marcos 6, que es quien manda matar a Juan el Bautista, decapitar a Juan el Bautista, y es el mismo Herodes que es el que le entrega de nuevo al Señor Jesús a Pilato para pues que hagan con él lo que quieran porque a él no le importa. Antes se burló, lo escarneció, lo menospreció. Bien, volviendo al pasaje de hoy de Marcos 6, habiendo entendido por lo menos la primera frase del versículo 14, ya sabiendo quién es este Herodes, sigue diciendo el pasaje y pasamos aquí a pensar qué decía esta gente de Jesús. Bueno, como ya vimos, este Herodes, cuando vinieron a él diciendo que hay un Jesús haciendo cosas extrañas, estrafalarias, extravagantes, ¿qué dijo Herodes? Dijo, no, este es Juan, eso va a ser Juan, al que decapité, que seguramente resucitó. Pero otros decían, no, no, no es Juan, es Elías, el profeta prometido en Malaquías capítulo 4, versículo 5, porque el profeta Malaquías habló de un tal Elías, el profeta Elías, ese que vivió hace no sé cuántos años, 400 años atrás. Y entonces había todas estas ideas en la mente de la gente, ideas extrañas, de verdades correctas, pero el pueblo estaba ahí pensando otros que era Elías, el profeta Elías, y otros decían, no, eso va a ser un profeta de esos del Antiguo Testamento que vino otra vez por acá. Es interesante que el profeta Elías aparece en una de las escenas más importantes del profeta Elías. Está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y es cuando en ese capítulo, lo pueden leer esta tarde o esta semana, un ratico, si quieren disfrutar algo de la palabra de Dios, un buen capítulo sería Primera de Reyes, capítulo 18. Por esos días gobernaba sobre Israel un rey, el rey Acab, y la esposa de él se llamaba Jezabel.
Una mujer mala, pero mala, pero mala a morir, Jezabel. Y entonces el rey Acab ya no sabía qué hacer con esa señora, con la esposa, para tenerla contenta. Y estaba matando a todos los profetas de la época, a todos los profetas de Dios, esta Jezabel. Y dice en ese pasaje que Acab escondió 50 profetas de Dios por allá en una cueva y en otra cueva escondió otros 50. No, porque aunque era un rey malo, no era tan malo como la mujer. La mujer sí era más mala que él, 10 veces más mala que él. Y entonces, pues había un conflicto espiritual que vivió el profeta Elías. Todos adorando a Baal y el profeta Elías solo, enfrentando el problema. Y entonces dice, bueno, pues traigan sus profetas. Y a los profetas de Baal les dijo, mire, ¿por qué no alistan ahí su sacrificio? Traen su buey, lo sacrifican y oran a Dios y vamos a ver cuál Dios es el verdadero, si el Dios de ustedes o mi Dios. Y les dio ventaja, arranquen ustedes. Y todos estos profetas de Baal alistaron el sacrificio, el lugar del sacrificio, y empezaron a pedir a Dios que consumiera con fuego, como era típico en la época, y no, oraban, gritaban, hacían. Y entonces Elías de manera irónica comenzó, ¿no? Con ironía, con sarcasmo, el profeta, irónico y sarcástico. Oiga, ¿no será que el Dios de ustedes se quedó dormido? ¿O será que el Dios de ustedes, será que se le dañó algún oído? ¿O será que está ocupado por ahí atendiendo otra cosa? Y así los empezó a tratar. Se cansaron de gritar, no pasó nada. El profeta Elías alistó su sacrificio porque en eso habíamos quedado. Entonces ahora es mi turno, dijo el profeta Elías, alistó el lugar del sacrificio, cortó al buey, hizo todo lo que debía, recuperó el altar que estaba arruinado. Y luego mandó a unos hombres echarle agua al sacrificio. Imagínense quién va a prender una fogata con un poco de agua. Creo que le hizo que le echaran, si no estoy mal, 12 baldados de agua. Había hecho una zanja alrededor del lugar del sacrificio. La zanja se llenó. Había puesto en la zanja pues la harina, el trigo, los cereales. Y oró a Dios una sola vez. Clamó al Señor. Y vino fuego del cielo y consumió el sacrificio. Entonces Elías, ¿qué hizo? Dijo, pues me hacen el favor y me traen a estos profetas de Baal, mentirosos, y los degolló a todos. Esto fue algo grandioso, por eso el profeta Elías tiene tanta importancia para la nación de Israel hasta hoy, para los judíos. El profeta Elías es muy admirado, muy recordado. Y luego el profeta Malaquías en capítulo 4, versículo 5, habló de que volvería a enviar al profeta Elías antes que llegara el día grande y terrible de Dios. En Juan, capítulo 10, versículo 41, dice, y muchos venían a él y decían, o sea, el Señor Jesús, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Entonces, hay algo interesante. Aunque el Señor Jesús sí reconoce, y en alguna oportunidad hablando con los discípulos de Juan el Bautista, reconoce que Juan el Bautista es un profeta como Elías, y tal vez más que Elías, de alguna forma.
No obstante, también posiblemente el profeta Elías posiblemente volverá a esta tierra y tal vez es lo profetizado por el apóstol Juan en el capítulo 11 en el libro de Apocalipsis de los dos testigos. Creemos que uno de los dos testigos posiblemente sea este Elías, aunque el Señor Jesús también dijo de Juan el Bautista que era el Elías prometido por el profeta Malaquías. Bueno, como se podrán dar cuenta, si uno no lee la palabra de Dios, pues se confunde, se enreda. Y así estaba Herodes y toda la gente que estaba con él en el palacio, enredados con todas estas profecías. Sabían de las cosas de Dios, pero, pero de oídas, porque yo creo que Herodes no tenía devocional diario, menos Herodías. Pero por las cosas que oían, además entendamos que ellos de alguna manera estaban en esa época muy vivos con esas profecías y tenían sus ideas extrañas. Pasemos al tercer asunto de esta mañana y es ¿quién fue este Juan y qué hizo? Bueno, ¿quién fue? Como una pequeña biografía de Juan el Bautista. Fue hijo de Elizabeth y Zacarías. Nació en medio de este hogar cuando ambos ya estaban poco viejos. Dios les prometió darles a Zacarías y a Elizabeth este hijo. Dios lo alistó desde la eternidad pasada para este momento en Israel. Pues Zacarías, cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, le preguntó, ¿y cómo? Pero ya yo viejito y mi esposa avanzada en edad. Digo, bueno, lo voy a dejar mudo por no creer un ratico. Lo dejó mudo unos 5 meses. Pero bueno, tuvieron a Juan el Bautista. Lo llevaron el día de la circuncisión, como es típico de los judíos, circuncidar a sus niños, a sus hijos varones. Me imagino que los hombres, adelante, todos, ya la fiesta para circuncidar a Juan el Bautista. Las flautas sonando, todo una gran fiesta, ¿no? Por este niño. Además, por lo que traía, ¿no? Que una bendición de Dios y una palabra profética, que iba a ser un profeta. Iba a ser dedicado, apartado, iba a vivir para Dios y para servir al Señor Jesucristo. Entonces todos se embalaron, se emocionaron y ya le iban a poner Zacarías como al papá. Y la esposa dijo a Elizabeth, no, señor, se va a llamar Juan. Pues todos los hombres miraron a Zacarías como siempre, ¿no? Oiga, ¿de verdad se va a llamar Juan? Y claro, Zacarías ya había aprendido, ¿no? Para no volver a quedar mudo, sí, se va a llamar Juan. Así que se llama Juan. Dice en Lucas 1:80 que el niño crecía, se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos. Le encantó el desierto. A Juan el Bautista el desierto era hemos dicho, qué problema para venir a comer. Porque cuando la mamá lo llamaba siempre estaba en el desierto. Siempre estaba en el desierto. Aparte de eso, como que no le gustaba comer mucho. Siempre se ponía la misma ropa. La misma ropa. Y dice, pero este chino no se cambia. La misma ropa, comía poquito, pero lo que más le fascinaba era el desierto. No tanto por las dunas en el desierto y por los atardeceres del desierto que son hermosísimos, jugando con las cabras, con las ovejas, con los camellos, seguramente, con los amigos, con la gente en el desierto, pero no tanto eso. Lo que pasa es que él en el desierto tenía los mejores tiempos con Dios. Los mejores tiempos con Dios los pasaba en el desierto.
Dice en Mateo capítulo 3, versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Qué problema, ¿no? Porque de todas maneras, pues la mamá se esforzaba por hacerle una comida especial, pero a él le gustaba más la langosta del desierto. En el desierto hay mucha langosta, es muy típico, y la miel silvestre. Dice en Juan 1:20, 23, que cuando le preguntaron, ¿y usted quién es? ¿Usted es acaso el Mesías prometido para Israel? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice que su predicación decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Juan capítulo 1, versículo 29, cuando vio venir al Señor Jesús y toda la gente lo seguía, lo estaba siguiendo la gente a Juan el Bautista, pero aunque todos los seguidores eran suyos, les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señaló al Señor Jesús. Nadie quiere perder sus seguidores, ¿verdad? Pero Juan entendía. Juan sabía cuál era el propósito de Dios con él en esta tierra. Y ahí le estaba diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, de alguna manera, que no era a él a quien debían seguir, sino al Señor Jesucristo, porque él era el Cordero, él era el Mesías, él era el enviado de Dios, él era el Hijo prometido, profetizado desde el Antiguo Testamento. Y en Juan 3:30 dice algo que es profético, que yo pienso es profético. Sale de su boca y no sabe de pronto cómo se va a resolver esta profecía. Cuando dijo, es necesario que Él crezca, pero yo mengüe. Hablando del Señor Jesús. Él sabía que se iba a desvanecer y que el Señor Jesucristo tenía que ser el comienzo de su desvanecimiento. Que al final de su vida el Señor Jesucristo entraría en escena. Que cuando Él se debilitara, el Señor Jesucristo vendría a ser el siervo de Dios público en Israel. Esto para comprender un poco todo lo que había en el ambiente social, las creencias, la sociedad, las profecías, la obra de Dios. Volviendo a nuestro pasaje estelar en esta mañana de Marcos capítulo 6, versículos 17 y 18, dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahí empezamos a meternos en el nudo del pasaje de hoy. Pero Herodías, en el versículo 19 de Marcos, dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pasemos al cuarto asunto de hoy, y es ¿qué desencadenó la muerte de Juan? ¿Qué fue lo que desencadenó la muerte de Juan? Que estamos en el pleno nudo del pasaje. Y entonces, así como en los días de Elías, tuvo que enfrentar a aquel Acab y a su mujer Jezabel.
Ahora Juan el Bautista también de alguna manera estaba enfrentado a Herodes y a Herodías. Si uno sigue leyendo allá en Primera de Reyes, ¿qué pasó con Jezabel? ¿Cómo muere Jezabel? ¿Cómo termina la vida de Jezabel? Finalmente no logra matar, solo para que sepan, quería matar a Elías, pero no pudo matarlo, porque ella murió primero. En este caso, en el pasaje de hoy, es un poquito diferente en este aspecto. Ahora es Herodes y Herodías. Este matrimonio era ilegal, era ilícito, era inmoral. Lo que pasa es que Herodías era la esposa de, de un hermano, un hermanastro de Herodes, ¿sí? Y ella se divorció del hermano o hermanastro de este Herodes Antipas. Y Herodes Antipas estaba casado con una hija del rey de Arabia, del rey Aretas. Pero parece que no sé si en una fiesta o dónde fue que se conocieron, en uno de esos bailes y esas fiestas de la crema innata de Israel. Y pues ahí comenzó este amor ilícito entre Herodes, tetrarca, y Herodías. Aunque ambos estaban casados, Herodes repudia a la hija del rey de Arabia, Aretas, va y se la entrega, le dice, aquí señor le entregó a su hijita, a la señora, aquí a la... Y Herodías abandona, se divorcia de su hermanastro. Cuadran el matrimonio, allá en la notaría, y forma ilegal, y Juan el Bautista es quien le dice a Herodes de frente que ese matrimonio es ilegal. Eso fue un problema, no tanto para Herodes, porque como ya leímos, Herodes contó y que Juan le dijo eso, Herodes no se enojó, para él no fue una molestia, él no se llenó de ira ni enojo, nada, no problema. Herodes era así, no hay problema. Por el contrario, él tenía como un cariño, como un amor especial por Juan el Bautista. Y entonces, ¿dónde lo puso para, para que Herodías, su mujer, no lo matara? Porque él sabía que Herodías lo iba a matar. Él sabía que eso ya estaba sentenciado y conocía a Herodías en su carácter. Herodías también fue una mujer muy mala, como Jezabel lo fue. Llena de resentimiento, de rencor, vengativa a morir como ella sola. No había otra. Si uno mira la historia universal y lee sobre Herodías, qué venganza, qué odio, qué resentimiento, qué envidia. Una mujer, pero dañada en todas sus maneras. Entonces Herodes, como quería proteger a Juan el Bautista, dijo, el mejor lugar para proteger a Juan el Bautista es la cárcel. Y lo metió en la cárcel, pero para protegerlo. Y para hacerle creer a la mujer que sí, que estaba bravo, muy bravo, con Juan el Bautista por haberle faltado el respeto al matrimonio. Quiero que leamos un pasaje en Lucas 7.
Lucas 7, 18 al 27. No tienen que buscarlo, si quieren solo pueden leer y disfrutar la lectura. Pero en Lucas 7, 18 es para entender este pasaje del carcelazo de Juan, ¿sí? Y esto pasó yo creo que en ese carcelazo porque me parece que fue el único que tuvo, además, por cierto. Los discípulos de Juan le dieron nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Vinieron los discípulos de Juan a la cárcel, lo visitaron y entonces él aprovecha la visita de estos discípulos para que le lleven una razón al Señor Jesús y para preguntarles si él realmente era el que había de venir y el que estaban esperando o es otro. ¿Cómo ven esta escena? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio vista el Señor Jesús. Y en el versículo 22, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bueno, es en este momento de la cárcel de Juan que pues de todas maneras uno es un ser humano por más profeta de Dios, ungido y reungido que sea, en medio de la prueba, cualquiera de nosotros necesita ser confirmado en su fe, necesita ser alentado por el Señor, necesita hacer sus preguntas. Y por eso hizo esta pregunta. Volvamos a Marcos 6, 21, 22. Dice, pero venido un día, estando él en la cárcel, sabíamos que Herodes lo está protegiendo, pero no se lo cuenten a nadie. Venido un día, en la fiesta del cumpleaños de Herodes, Herodes daba una cena a sus príncipes, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Versículos 23 al 25, Marcos 6. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su mamá, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista, mami. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo me des en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. Esa fiesta, mientras la historia universal dice que la hija de Herodías, que no la hija que tuvieron con Herodes, Antipas, obviamente, porque estos dos se casaron ya otra vez siendo viejos, adultos, grandes, ¿cierto? Esta hija era la que tuvo Herodías pues con el hermanastro, se llamaba Salomé. Entonces aquí tenemos tres personajes. Herodes, que vivía placer por placer. Es como el hombre de placer por placer. Mientras yo la pase bien, qué hijo de madre. Está Herodías, que era vengativa a morir. Así los defino, con tres palabras a cada uno. Placer por placer, vengativa a morir. Y Salomé, dura de corazón. Yo no me imagino esta chica, no tenía más de 20 años. Salomé no tenía más de 20 años. Pero qué dura de corazón esta joven, ¿no? Amangualada con la mamá, participando de todo esto. Entonces ahí tenemos a estos personajes en esta escena. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es el mundo en el que vivimos?
No solo en el mundo que vivió Herodes. Yo pienso que también hoy nuestro mundo sigue siendo un mundo cínico, inmoral, falso, cruel, duro, adúltero, ilícito, malo, caprichoso, homicida, por no decir más cosas, solo por decir algunas. Así es la sociedad en la que vivimos. No nos sorprendamos, no esperemos nada extraño que cambie. No, no va a ser muchos cambios. Pero ese es el mundo en el que vivió Juan el Bautista, es el mundo en el que vivió Elías, es el mundo en el que vivimos nosotros. Cínico, inmoral, cruel, duro, adúltero, caprichoso, homicida. Volviendo a Marcos 6, 26 al 27 dice, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Claro, Herodes ya extasiado, quién sabe si había fumado hachís, eso en el Medio Oriente siempre ha existido, cuánto trago había tomado, todo en medio del éxtasis, de la fiesta, de la locura, de ver él cómo la gente estaba de feliz con el baile de Salomé, que por cierto, el baile de Salomé fue algo inapropiado. Nunca, nunca un rey va a poner a su hija a bailarle a esta gente. Para eso estaban las esclavas. Aquí se rompió el protocolo. Pero bueno, pues que el mundo rompe el protocolo para pecar y eso no importa. Aquí se rompió el protocolo y esta chica no debió bailar porque ella era una princesa. Ella no tenía que haber bailado la danza de los 7 velos. Pero bueno, eso entraba en tragos, no importa qué pase, ¿verdad? Le tocó a Herodes cumplir la promesa que había hecho delante de los demás. Además, la gente estaba muy feliz. Y a los gobernadores y a los gobernantes les encanta cuando la gente está feliz. Y si la gente está feliz ofreciéndoles pecado, pues apoyamos pecado, porque pues la idea es tener todos los votos a nuestro favor. La idea es tener, sí, a la gente de nuestro lado. Y ahí estaban el jet set de Galilea y de Perea, de las dos jurisdicciones de las cuales era el rey Herodes Antipas tetrarca. Marcos 6:28. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato, se lo dio a la muchacha y la muchacha la dio a su mamá. Así pues que ahora la cabecita de Juan el Bautista estaba en un plato. Pero así no termina el pasaje, termina bonito. Termina como va a terminar nuestras vidas. Como van a terminar todas las vidas de nosotros los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Vinieron sus discípulos, pidieron el cuerpo de Juan el Bautista, y aunque la cabeza de Juan el Bautista estaba en un plato, ahora Juan el Bautista disfrutaba de la presencia del Señor al instante, al instante. Y es lo que pasa cuando muramos. Si alguien de nosotros muere esta semana, no olvidemos que si ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, va a pasar a la presencia del Señor a disfrutar de sus manjares. Mientras el mundo disfrute de las migajas, nosotros vamos a disfrutar de los manjares del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, pues aquí está ¿la qué? La exposición de esta mañana. Pero no podemos quedarnos ahí, sino esto hubiera sido una clase de Biblia y de historia universal, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a continuar.
Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que ya hemos aprendido, gracias por lo que ya hemos visto, gracias que ahora entendemos eh, cuál Herodes es el Herodes de Marcos 6. Gracias que ya comprendimos por qué había tanta confusión entre la gente acerca de si el Señor Jesús era Juan el Bautista o Elías o cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Gracias porque ya entendemos cómo es que muere Juan, por qué muere Juan el Bautista. Gracias, Dios, que ya hemos leído mucho de tu palabra y hemos apreciado y hemos disfrutado de ella en esta mañana. Pero ahora te pedimos que nos hables al corazón, que nos digas con franqueza lo que tú quieres. Estamos para hacerte caso, estamos para rendirnos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, yo quiero que nos preguntemos esta mañana, por un momento, un ratico, ¿quién es para nosotros el Señor Jesucristo? ¿Sí? Porque ya vimos que la gente tiene ideas extrañas. La gente cree en la reencarnación, en la metempsicosis, en la transmigración de las almas. La gente cree en los ovnis. La gente cree en los fantasmas. La gente cree en las ánimas benditas. O sea, y la gente cree en la Biblia. Y entonces mezcla ánimas benditas con el Señor Jesucristo y agrega al Señor Jesucristo un poquito de agua bendita y ahí le hacemos a todo a ver qué funciona. Ese es el mundo y la sociedad en la que vivimos, la cosmovisión del mundo en el que vivimos. Algunos cristianos evangélicos aún caemos en unas creencias que no enseña la Biblia. Y pues le tiramos a todo a ver para que nos vaya bien, como quiera que sea. ¿Quién es para nosotros el Señor Jesús? El mundo tiene ideas extrañas. Siempre las va a tener. La forma de pensar de la gente siempre va a ser una mezcolanza, un sancocho de todo. Pero para nosotros, los hijos y las hijas de Dios, tenemos la preciosa palabra de Dios que está ahí escrita, la voz de Dios escrita, que podemos leer, que podemos disfrutar, que algunos hasta podemos predicar, pero en últimas, lo más importante es poderla vivir, ¿verdad? Pero ¿quién es para nosotros el Señor Jesús? Que esta semana pasemos pensando eso. Qué tan importante, qué tan claro para mí es ya el Señor Jesús en mi vida. Para mucha gente el Señor Jesús es, un santo y un justo y un hombre de Dios y no, qué pecadito con él, cómo fue a morir en la cruz. Mucha gente, que el Señor Jesús tan lindo, que chuchito. Pero ¿quién es para nosotros el Señor Jesús? No saca nada a nadie diciendo que pecadito con el chuchito, porque si sigue pensando ahí se va para el infierno. Esa no es fe que salva. Esas son creencias propias que no cambian vidas. Todo lo que pensemos acerca del Señor Jesús, que no nos lleve a arrepentirnos, que no nos lleve a aceptar a Jesús como nuestro Salvador, todo lo que pensemos es basura, pura basura, porque el Señor Jesucristo es el Salvador. Y cuando el Señor Jesús llega a ser nuestro Salvador, hay algo que hace Dios grande, y es que cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de ser. Comienza algo nuevo en nuestras vidas. Y como dijo Juan el Bautista, comenzamos a morir a nosotros mismos. Y Él crece en nosotros. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él que crezca y que yo mengüe. Menguó, terminó en un plato. Menguó.
Y la muerte de Juan el Bautista fue el comienzo, el amanecer del ministerio público del Señor Jesucristo. Si alguien está escuchando esta mañana, le animo a venir arrepentido a los pies del Señor Jesucristo y aceptarlo por la fe y no esperar más. No esperar más. Reconocer que es un pecador y aceptar a Jesús como su Salvador. Entregar su vida pronto, humillarse delante de Él, hacerlo su Salvador y el Señor de su vida. Y el Espíritu Santo va a entrar en su vida y le va a dar esperanza y le va a dar ánimo y le va a enseñar a vivir como nos está enseñando a nosotros aún hoy. Ahora pensemos un poquito en la tarea que Dios nos ha dado. Elías tenía una tarea por hacer. Juan el Bautista tenía una tarea por hacer. El Señor Jesús tuvo una tarea por hacer. Todos los hijos e hijas de Dios tenemos una tarea por hacer. ¿Qué estamos haciendo con la tarea que el Señor nos dio? Juan el Bautista fue dedicado por sus padres al Señor. Pero luego, Juan el Bautista se dedicó él mismo a Dios. Conoció a Dios. Intimó con Dios. Se metió con Dios. Escuchó al Señor. Vivió como Él quería que viviera. Fue malinterpretado. No le entendieron. Dijo el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo de Juan el Bautista, y hablando el Señor Jesucristo de él mismo en Mateo 11:14. Lo pueden mirar después, allá en Mateo 11:14. El Señor Jesucristo dijo, malo si comemos y bebemos, y malo si no comemos o no bebemos. Y así nos ve el mundo. De Juan el Bautista dijeron, el tipo tiene un demonio. Eso es que tiene un demonio, porque no se la pasa sino en el desierto, tragando langostas y miel silvestre. No se mete con la gente, es un antisocial. Él se entiende con las piedras y con la arena. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Y yo me meto con la gente, voy a sus fiestas, voy a sus reuniones, me aguanto sus cosas, sus pendejadas, y dicen de mí que soy amigo de pecadores. ¿Al fin qué? ¿Al fin qué? ¿Me quedo en el desierto o me meto en las casas de la gente? ¿O me visto bien o como mal? ¿Al fin qué? ¿Cómo tenemos contenta a la gente? ¿O amamos al Señor y nos critican porque no somos sociables? ¿O nos metemos con la gente, estamos en sus fiestas y nos critican porque somos inmorales? Cuando somos siervos de Dios, siempre vamos a tener encima la criticadera de la gente. Nadie va a estar contento con el siervo de Dios, porque al siervo de Dios siempre lo van a criticar, o porque hizo o porque no hizo. Si ríe mucho es porque es muy chistoso. Si es muy serio es porque es muy bravo. Si come mucho es porque es glotón. Si come poquito es porque es pobre. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en la vida? Y aquí es donde el ánimo para todos es hacerle caso al Señor, así digan lo que diga la gente. Lo más importante para un hijo y una hija de Dios es qué piensa Dios de mí. No importa si a la gente le gusta o no le gusta, si a la gente lo entiende o no lo entiende. Hay un momento en el ministerio, hay un momento en la vida cristiana que seguro se va a romper nuestra vida social. No va a aguantar nuestra vida social. Nuestra vida social se va a acabar.
Así como terminó la vida social de Elías, así también terminó la vida social de Juan el Bautista, así también terminó la vida social del Señor Jesucristo. Por más que hagamos esfuerzos para tener contenta a la gente, va a llegar un momento en que no aguanta el mensaje. El mensaje hay que sostenerlo y con la ayuda del Señor creerle y continuar, aunque seamos malinterpretados, juzgados, criticados. Y tal vez animarlos, animarme a mí, a dejar al Señor actuar en nuestras vidas. Tenemos que otra vez morir a Él hoy. Tenemos que otra vez decir, Señor, yo no te estoy agradando. Esto no es un testimonio bonito. Pedir perdón al Señor, aún como hijos e hijas, y volver con sencillez a buscarle. Volver con sencillez a hacerle caso. Nos hacemos mucho daño y le hacemos mucho daño a los demás cuando vivimos en la carne. Nos hacemos mucho daño y le hacemos mucho daño a los demás cuando somos carnales, cuando somos envidiosos, cuando somos problemáticos, cuando somos vengativos, cuando somos crueles, cuando somos duros, cuando somos hipócritas. Le hacemos mucho daño a los demás y nos hacemos mucho daño a nosotros. Mire Salomé en qué terminó. Cómplice de la mamá. Uno dice, esta china de 20 años, en lugar de la mamá estarle diciendo, mami, vamos a leer la Biblia, vamos a orar por el papito. No, no, quitémosle la cabeza al profeta. A los jóvenes, yo quiero animar a los jóvenes. Yo quiero animar a los jóvenes para que no le hagan caso a su papá y a su mamá cuando les manden a hacer cosas que Dios no quiere. Yo quiero animar a los jóvenes de esta iglesia para que con la ayuda del Señor y con respeto le digan a su papá o a su mamá, si están pecando, le llamen a solas, digan, mamita, te amo mucho, pero tú eres muy carnal. Tú no estás viviendo como Dios quiere. Y aunque reciba un cachetadón de la mamá, que la mamá le dé su cachetada por zapa. Entonces, listo, mamita linda, te amo. O al papito, papi, así no es, papi lindo. Yo te amo mucho, papi, pero tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de vivir no agrada a Dios. Y que no importa que le diga, no sé, yo no sé qué. Salomé se dejó endurecer en su corazón por su propia mamá y por su propio papá. Y ningún joven tiene la excusa, nunca la va a tener delante de Dios de que fue que tuvo un papá Herodías, un papá, una mamá Herodías, un papá Herodes. Nadie, ninguno va a tener esa excusa delante del Señor. Ninguno. Toda la Salomé y todos los jóvenes también deben venir al Señor Jesucristo a arrepentirse de sus pecados y caminar con el Señor en serio y dejar de ser duros de corazón, insensibles. No se dejen quitar la sensibilidad de parte del Señor en el ambiente familiar donde viven. No se la dejen quitar. No, no se dejen endurecer. Por el contrario, vuelvan al Señor. Vuélvanse al Señor, jóvenes. Aunque nosotros los padres no les hayamos dado buen ejemplo, vuélvanse al Señor. No los estoy invitando a que se las den de Juan el Bautista, ni yo me las quiero dar de Juan el Bautista. Y una última cosita. Vimos a Juan el Bautista en la cárcel, preguntándose, ¿será que el Señor Jesús sí era el prometido para Israel?
si hemos dudado, si alguien está débil en su fe, si alguien ya siente que ya no aguanta más, no que va a negar a Dios, pero que tal vez quiere tirar la toalla con las cosas del Señor, que tal vez se siente en una cárcel, que tal vez se siente que no puede escapar, que aunque sabe que Dios lo está protegiendo en la cárcel, piensa que no va a poder continuar. Yo le invito, le animo a recibir esperanza del Señor Jesús. El ánimo que viene del Señor Jesús. Todos necesitamos ser confirmados en la fe. Todos necesitamos en la vida cristiana. Necesitamos que el Señor nos vuelva y nos levante, vuelva y nos anime, vuelva y nos recuerde para qué es que nos salvó, para qué es que nos salvó. Y entonces decir, sí, Señor, estoy débil. Sí, Señor, me estoy cansando de la vida cristiana. Me estoy hartando. Ser sinceros con el Señor. Y ahí está el milagro listo. Somos humanos. Como seres humanos, como simples mortales, nos cansamos también. Pero no dejemos que nuestra autosuficiencia nos engañe. Y no sé si hay alguno aquí con un poquito de Herodes, si hay alguno aquí con algún poquito de Herodías, si hay alguno aquí con un poquito de Salomé, si hay alguien aquí en el grupo que le gusta más el placer, no importa, yo no me meto en problemas, yo no confronto a la gente, yo prefiero que todos estemos contentos, felices, mientras la pasemos rico, todo está bien. Si hay alguna Herodías aquí llena de venganza, de ira, de enojo, de resentimiento, si hay alguna Salomé endurecida de corazón, pues venir al Señor y este ejercicio de iglesia virtual es una bendición. Gracias a Dios. Al comienzo me daba muy duro, pero hay un peligro grande y es vivir muy hipócritas la vida cristiana. Y yo les animo a que por favor nos volvamos al Señor, que volvamos a nuestros GPS, que volvamos a tomar en serio el devocional, que volvamos a tomar en serio la relación con Dios, que volvamos a tomar en serio las cosas del Señor. Y si volvemos un día a encontrarnos, yo pensaba hoy, tenemos que encontrarnos y viendo en nosotros cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Cómo nos ha cambiado, cómo nos ha hecho más humildes, cómo nos ha hecho más sencillos, cómo nos ha hecho más dedicados, cómo nos ha hecho más parecidos al Señor Jesús. Ese es el propósito, que cuando nos volvamos a encontrar, nos maravillemos de cómo somos de más parecidos al Señor Jesús. Ese es el deseo. Y espero yo también poder vivirlo. No crean, hay veces me canso también. Quiero botar todo para el carajo, pero el Señor me sostiene. Se me dice, no, calma, papi. Recuerda, tú eres esposo de Carolina, tú eres padre de Ana Sofía y Juanita, mira, tú eres esto, tú eres aquello. Me recuerda, me anima, pero es fácil, la carne me traiciona. La carne me empuja a hacer lo que no es la voluntad de Dios. La carne me controla. La carne es egoísta, controladora, cruel, orgullosa, autosuficiente. Y lo peor, la carne es traicionera. Y queremos traernos delante del Señor en este día y decir, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra preciosa. Gracias por lo que aprendimos juntos. Señor, como Iglesia Vida Nueva,
Tú sabes qué va a seguir pasando con cada uno de nosotros como familias y también aún como iglesia. Pedimos, por favor, nos ayudes. Más allá de entender con exactitud qué va a pasar en los próximos meses, te pedimos, Señor, que a todos nosotros, oh Dios, en esta hora, nos ayudes en nuestra necesidad. Padre, haz que en nuestra mente las ideas que tenemos del Señor Jesucristo sean apropiadas, sean limpias, sean precisas, sean conforme a tu palabra. Señor, permite, Dios, que podamos seguir haciendo la tarea que tú quieres que hagamos como padres, como madres, como jóvenes, Padre, como matrimonios, como solteros, como casados, Padre, en el estado en que estemos, Señor. Padre, recuérdanos cuál es tu plan para nosotros en esta tierra, Señor. Por favor, para que no nos contentemos con las migajas de este mundo, sino que busquemos tus manjares, busquemos tus platos, tus porciones. Señor, te pedimos, te rogamos que si alguno de nosotros en los últimos días se ha estado sintiendo como Herodes, que solo busca su placer, que si alguna se ha estado sintiendo como Herodías, vengativa a morir, que si algún joven se ha estado sintiendo como Salomé, dura de corazón, te ruego que en esta mañana tú nos trates a todos, que todos salgamos bien y más parecidos al Señor Jesucristo, solo por tu gracia y por tu misericordia. Y ayúdanos en medio del lugar donde nos has puesto, en esta sociedad. Ayúdanos a seguir siendo luz aunque nos apaguen. Ayúdanos a seguir siendo una voz aunque nos critiquen. Ayúdanos a seguir diciendo y haciendo tu voluntad aunque no seamos bien interpretados. Gracias, Dios, porque queremos agradarte a ti y es a ti a quien queremos, en verdad, hacer caso por encima de que en cada una de nuestras vidas, en algún momento se nos rompa la social. Señor, dejamos en tus manos nuestras vidas. Si estamos en la mira de alguna Herodías, si estamos en la mira de algún Herodes, si estamos en la mira de alguna Salomé, yo te ruego que nos guardes intactos en nuestra fe hasta el último día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.